Qué gusto grande poder hablar con Carlos Boneto. Hoy le propusimos hacer la entrevista y estaba en el campo haciendo actividades de naturaleza agropecuaria. Así que queremos empezar por allí, Carlos. ¿Cómo empezaste este 2023? Desde ya trabajando en una actividad de campo, por cierto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Muy buen 2023 para todos, para toda la teleaudiencia. Bien, Julio, lo comenzamos trabajando, aunque lamentablemente desde hace algún tiempo la actividad del feedlot, a la cual me dedico fundamentalmente desde hace 34 años, en estos últimos meses estamos trabajando a pérdida, ¿no? El cuadro de situación, sequía mediante, es realmente muy grave. ¿El feedlot lo está sufriendo en particular, además por otros detalles? Sí, muy fuerte, muy fuerte. No pudimos recuperarnos desde el año 2021. Vinimos como en un serrucho hasta hace 5 o 6 meses, donde el precio de la carne vacuna en pie no aumenta. Está congelado, no por decisión de nadie, sino por el mercado desde hace 6 meses. De cualquier manera, desde el 2021, en una oportunidad, el presidente de la República cerró todas las exportaciones. Después se produjo una negociación, se cuotificaron las exportaciones. Después terminamos con la prohibición de exportar en 7 cortes, y es lo que estamos viviendo en la actualidad, un mercado interno bastante deprimido, y los números no dan. Un reciente informe de la Cámara habla de que se está perdiendo, si incluimos el costo financiero de mantener los stocks, alrededor de entre 20 y 40 mil pesos por animal. Ahí te No, escucho. o sea, el cuadro de situación realmente es muy preocupante y sobre estos números se habrán cerrado muchos feedlot. Hoy ya no debe aparecer como una opción tan atractiva. ¿Cómo ves el futuro entonces en esta área? Mira, hay varios factores que están confluyendo hacia esto. Por un lado es el precio del maíz. La guerra de Rusia con Ucrania nos afectó también. El valor de los combustibles en el mundo, fundamentalmente traccionados también por el problema de la guerra, bueno, ahora bajó porque Europa está bastante más cálida de lo que se esperaba. Entonces el precio del crudo, del barril de crudo, está en $75 en este momento. Pero todo esto impacta sobre los costos. Y en un mercado de alta inflación como el que estamos viviendo, eh, la coyuntura está bastante difícil. Pero además está el componente de la sequía, una sequía como no se veía en los últimos 40 años, y no nos estamos recuperando. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un destete prematuro de los terneros, van a salir muchos terneros livianos, y el feedlot vuelve a ser una posibilidad de poder recriarlos en ese lugar, al menos momentáneamente, hasta que tengamos pastos para poder recriar a pasto. Entonces, la situación es bastante compleja. Por otro lado, China, que era uno de nuestros compradores fundamentales, bajó fuertemente las compras. Ellos están con una crisis de COVID importante, no están saliendo al mundo, con lo cual tampoco hay consumo en el mundo. O sea, verdaderamente el panorama es bastante complejo. De cualquier manera, en estos 34 años me tocó pasar por muchas situaciones. La carne vacuna, lamentablemente, Argentina no ha logrado estabilizarla. Yo creo que puede ser el momento de estabilizar, pero ¿por qué puede ser el momento? Porque la carne vacuna ya salió como carne principal de la mesa de los argentinos. Hoy los argentinos estamos comiendo 120 kilos de carne, de las cuales de carne vacuna son 40, 45. Hay una fuerte componente de pollo, hay un fuerte componente de cerdo, que ha crecido muchísimo, y nos estamos empezando a parecer más al mundo. O sea, el mundo, tenés una carne vacuna con un valor que es el que realmente debe tener, y se consume mucho cerdo,
que es parecido en sus cortes a la carne vacuna, pero tiene una producción mucho más rápida y en faena la media res rinde muchísimo más. O sea que tiene una serie de ventajas comparativas que puede hacer de que el consumo sea aceptable con valores aceptables. En este momento, como está todo deprimido, la gente volvió o vuelve lentamente a inclinarse hacia la carne vacuna, pero precisamente porque hay un atraso tremendo en los precios, ¿no? En los precios del animal en pie, por supuesto. A ver, estamos hablando de atraso tremendo. Estamos hablando, y aquí nos vamos hacia el tema del dólar que, según se plantea, está retrasado. En fin, desde ese lugar, ¿cómo ves lo que puede darse algún tipo de ajustes, teniendo en cuenta que a la vez existe un proceso inflacionario que hay que achicarlo y hay que reducirlo? ¿Cómo ves que va a ir esa cuestión, Carlos? El proceso inflacionario tenés que reducirlo, pero no podés hacerle pagar a algún sector eh, el pato de la boda. O sea, el proceso inflacionario, ¿por qué se produce? Porque se gasta más de lo que ingresa. Y estamos sosteniendo un Estado sumamente inmenso, gigantesco, y no hay ingresos. Entonces, estamos dando vueltas y girando hacia abajo en lugar de girar hacia arriba y aumentar la torta para repartir. Ese es el gran problema. Acá hay una situación. Yo, te reitero, soy optimista, porque el mundo quiere consumir carne vacuna, porque la carne vacuna argentina es de excelentísima calidad, pero hay que acomodar las cuestiones internas. Ahora se está hablando, como se habló del dólar soja, ahora se está hablando de un dólar carne. Quizás para la exportación eh, aparezca un dólar carne. Eso haría que por lo menos se recuperen un poco los precios, al menos momentáneamente. Claro, son variantes, ¿no? Son recursos que en este cuadro de situación de crisis de pronto permiten superar algunas contingencias. Por ejemplo, han crecido las reservas, el Banco Central está con más fuerza para sostener algún tipo de variables en las actividades económicas. Así que es muy complejo el cuadro, el panorama. Siempre has hablado en un tono optimista y siempre has planteado que las adversidades tienen que dar lugar a un temple para superarlas, ¿no? Es como ese proverbio chino, ¿no? La crisis a la vez es una oportunidad. ¿En eso mantenés siempre esa misma actitud, Carlos? Sí, por supuesto, si no ya me hubiera caído muchas veces y no me hubiera levantado en mi espíritu. Pero el momento este es un momento duro. De cualquier manera, estamos aguantando, los clientes están aguantando, todos en la esperanza de que exista una recuperación de algún tipo. Y bueno, estamos esperando de que algo suceda, pero soy optimista de que algo se va a ordenar. Bueno, este optimismo para afrontar distintas situaciones de adversidades dio pie, y vamos al tema Balanza Hook en particular, que Balanza Hook fuese creciendo, ¿no? En tiempos donde había vientos a favor y tiempos en que había viento de frente, ¿no? Así que en eso, ¿cómo está hoy esta empresa que ha trascendido fronteras y que por supuesto a todos nos honra como venadenses verla instalada en distintos pabellones, en distintos países? ¿Cómo es el presente de Balanza Hook hoy? Se trabajó muy bien en el 2022, cerramos un año positivo. Eh, Todo este tema de la sequía va a afectar el mercado interno, o sea, los productores agropecuarios eh, difícilmente incorporen nuevos equipamientos, pero afortunadamente tenemos una cantidad de productos donde podemos ir al petróleo, podemos ir a la minería, podemos ir al área forestal, podemos ir a la ganadería de todo tipo, vacuna, porcina, ovina, podemos ir a los granos que están complicados, lo mismo que la ganadería vacuna. Y también están los mercados externos, o sea que con todo ese tema, quizás
el semestre que enfrentamos no sea tan bueno como veníamos trabajando en el 2022, pero al menos vamos a poder mantener la actividad, con una salvedad. Y esto también, no, lamentablemente, no están reaccionando rápidamente las autoridades. Nosotros, como muchas industrias argentinas, utilizamos partes de insumos que son parte de nuestros productos, insumos que no se fabrican en el país. Bueno, en este momento el Estado tiene cerradas las importaciones, o sea, no te permite importar, no te da el dinero para importar, no te da los dólares para importar. O sea, nosotros cuando exportamos, liquidamos nuestras exportaciones a un dólar de 170, 180 pesos, el dólar divisa Banco Nación, y cuando necesitamos importar, necesitamos el mismo tipo de dólar. Bueno, no están saliendo las autorizaciones para importar. Eso se está empezando a poner serio porque puede llegar a parar las plantas. Y no solo las plantas de nuestras características, estábamos hablando con la industria de la alimentación de animales, las fábricas de premezclas vitamínicas y minerales, y nos estaban transmitiendo de que tienen insumos de los importados para un mes y medio, y después no tendrían para proveer las premezclas. Se están haciendo gestiones ante el Ministerio de Economía y ante todas las autoridades planteando estas situaciones. Te digo, en el pasado estas cosas sucedieron, pero no en esta magnitud. Ejemplo, cuando estaba Moreno de secretario de Comercio, si vos exportabas, por ejemplo, por 10, él te permitía importar al menos por un porcentaje de eso. El caso de Hook, nosotros exportamos, por ejemplo, por 10 y tenemos necesidad de importaciones por 1. O sea, estamos 10-1 a favor y no estamos logrando las autorizaciones para poder importar. Bueno, fuerte tema, ¿no? Fuerte tema que estás planteando y que por supuesto está siendo hoy un punto obligado, ¿no? Porque ¿qué ocurre con la autorización para las importaciones? ¿Cuáles son las que tienen que ver con también que no haya ningún tipo de situaciones de pérdida de fortalecimiento de las reservas? Así que hay toda una cuestión que merece ser prioritada. Y describías, Carlos, un panorama preocupante, ¿no? Lo que tiene que ver con los aportes para la posible exportación que se puede hacer, la necesidad de dólares que realmente se están careciendo. Estabas planteando aspectos críticos, pero el hoy de Bonanza Hook está afianzado, está sólido. ¿Cómo ves el panorama? Porque claro, se ha ido creciendo a punto tal que hoy se tiene presencia en Brasil incluso y en otros lugares. Me gustaría, es más, que nos des cuenta de ese panorama de expansión que ha tenido Bonanza Hook y cómo ves la resistencia frente a este cuadro de situaciones que realmente son duras, ¿no? Porque hasta la crisis internacional está de por medio, hasta si uno llega a ver detrás de todo este panorama internacional la guerra Rusia-Ucrania también va a aparecer dando vueltas. Pero el hoy de Bonanza Hook, ¿cómo lo ves en este panorama tan duro? Como decía, el mercado interno ya lo describí, el mercado externo, las condiciones en los países que nos compran a nosotros están un poco diferentes. Nosotros exportamos desde hace bastante tiempo, en los 20 años que tiene Balanza Hook, eh, creo que hace 17 o 18 que estamos exportando y bueno, se fue creciendo, ¿no es cierto? Nosotros exportamos a Australia, el lugar más lejano. Después tenemos exportaciones ya en América a Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Ecuador. Eso es lo que está vigente en este momento. Y en esos lugares tenemos distintos
nichos de mercados a los cuales nos dedicamos. En Brasil, por ejemplo, el nicho de mercado está dado por los mixers eh, para alimentación de ganado vacuno y para la parte de las balanzas forestales. En Uruguay también mixer y forestales. En Paraguay también mixer, los carros graneleros y ganadería vacuna. En Bolivia también, al igual que Paraguay. Chile, algunos carros graneleros y fuertemente la industria de la madera. Australia, los carros graneleros. Así que nuestro desafío es ir balanceando el trabajo con estos mercados y permitir, no sé si crecer, pero al menos mantenernos o con un crecimiento quizás no tan explosivo como el que vinimos teniendo los años anteriores, pasados, pero entendemos que nos vamos a mantener o crecer a niveles interesantes en los próximos 6 meses, siempre y cuando logremos sortear, y estamos trabajando para ello, estas dificultades que decíamos del ingreso de materiales. Pero bueno, algunas alternativas serán quizás terminar de montar las balanzas con esos insumos que necesitamos fuera del país. Podrá ser una opción en el futuro si vemos que nos vamos quedando sin los insumos. Claro, Pero hoy por esto es hoy día a día. esa variante no es descartable, pero lo cierto es que hoy todo se hace aquí en Parque Industrial Venado Tuerto, una Sí, planta importante de personal y además con un nivel técnico de excelencia, porque estás mencionando así al pasar distintas clases de balanzas, ¿no? Para distintos rubros. Y claro, eso tiene que ver entonces con un trabajo de estudio, de mercado, con aspectos de investigación. Esto habla, por lo tanto, de un nivel técnico valioso aquí en nuestra región, en nuestra gente. ¿Es así? es correcto. Nosotros tenemos, primero tenemos patentes internacionales, no solo para Argentina, sino en otros países, que son productos únicos. Pero un caso bastante emblemático y que nos llena de orgullo, por ejemplo, son las balanzas forestales. En el mundo, en el mundo, hay 3 fábricas de balanzas forestales de las características de las que nosotros hacemos. La única americana desde Alaska, Tierra del Fuego, somos nosotros. Y de hecho, hemos logrado liderar el mercado de esas balanzas en el Cono Sur. Lo lideramos en Brasil, lo lideramos en Uruguay, lo lideramos en Argentina y lo lideramos en Chile. Entonces, sí, la capacidad técnica de ingeniería electrónica es alta, tenemos muy buenos profesionales y bueno, continuamente estamos tratando de crecer en esa área que es el corazón de la empresa, ¿no es cierto? Balanzas forestales. Bueno, en algún otro momento te voy a pedir una descripción técnica. Debe ser realmente muy valiosa esa balanza y aparte está dando cuenta de un nivel que está entre los primerísimos del mundo, así que se hace la oportunidad de poder explicitarlo un poco más, ¿no? Uno ubica, de hecho, en lo forestal esas balanzas, pero a lo mejor una explicación sucinta podrías dar. Son unas balanzas que arrancaron de manera de poder la garra, hay una garra que carga los palos en el monte, que ya están cortados y preparados, son palos que van desde los 12 metros hasta los 2 metros y medio, de acuerdo al tipo de producto. Generalmente son eucaliptus o pinos en esta zona. Y la balanza lo que permite es que todos los camiones salgan pesados del campo con exactitud, pero se fue evolucionando en eso, porque esta balanza ya tiene más, hemos evolucionado a lo largo de los últimos 10 años. Tenemos unos cuantos premios recibidos, fundamentalmente en países líderes en forestal como es Chile,
pero además esta balanza llega un camión a cargar, por ejemplo, y se dice, bueno, ¿cuál es el camión que llegó a cargar? El número 320 que se identifica con un código, un RFI, o sea, con un bastón se apunta hacia el camión y se sabe cuál es el número de camión que llegó. Se presenta en la pantalla del operador de la balanza un dibujo del camión y la balanza le empieza a decir, bueno, cargue en la parte frontal, en el primer estaquero, o sea, eso van entre estacas, tantos kilos. Empieza a cargar y la balanza lo va guiando cómo tiene que cargar el camión a los efectos que no solo vaya con los kilos correctos, sino que además los kilos que lleva por eje sean también perfectos para que no se hagan multas en las rutas. Además, la misma balanza también emite el remito con todos los datos del camión y de la madera que está llevando a los efectos de que sea la guía de transporte que va a acompañar el camión desde el monte hasta la planta de destino. O sea, es una tecnología muy, muy interesante y que fue desarrollada íntegramente por nosotros. Las otras dos fábricas son europeas, de vieja data, y ellas trabajaban en el sur de América, en estos países, pero dado el servicio y la calidad de nuestro producto, eh, logramos competir y liderar nosotros ahora esos mercados. Muy bien. La verdad que uno siempre felicita a Balanza Hook, lo hacemos con frecuencia y esto, por supuesto, hace que aún sea más fuerte esa felicitación que uno hace llegar a esta empresa que, reitero, ¿no? Nos prestigia a todos los que somos de esta región, prestigia al país y, por supuesto, tiene mucho para dar todavía. Pero salgamos de Balanza Hook y vayamos al otro punto que también siempre surge en las charlas que tenemos, Carlos, y está vinculado con tu actividad en el Rotary Club, que cierra un año también de actividades, de gestiones, y bueno, es oportuno, es propicio hacer un balance de la misma. Sí, se trabajó muy, muy bien con Rotary. Bueno, viste que nosotros, todos los Rotaries del mundo, cambian sus autoridades una vez al año. O sea, nosotros cerramos el periodo pasado, que es el cierre son los 30 de junio, y el 1 de julio asume un nuevo presidente. En este momento estamos transitando los primeros 6 meses de la presidencia de Roberto Figueredo. Antes de eso, yo pertenezco, bueno, pertenezco al Rotary Club en Venado Tuerto, ubicado en Casay 42. En Venado Tuerto tenemos dos Rotary, Rotary Club Venado Tuerto y Rotary Club Venado Tuerto Cincuentenario, que fue fundado Cincuentenario cuando Rotary Club Venado Tuerto cumplió los 50 años. Ellos están en la calle Colón. Este, Terminamos la presidencia de Elena Río el 30 de junio de 2022. El 1 de julio asumió Roberto Figueredo y ya llevamos transitado los primeros 6 meses. Eh, las presidencias, las últimas presidencias fundamentalmente del club, lo que se hizo fue un planeamiento estratégico, de manera de que cambian las autoridades, pero hay una continuidad fundamentalmente en los programas. Si bien hay programas de muy vieja data del club, o sea, por ejemplo, becas secundarias, el club tiene siempre entre 70 y 90 alumnos secundarios becados. Comenzamos con las becas universitarias, con el apoyo de 14 empresas de Venado Tuerto. Dimos las becas universitarias y terciarias en el año pasado. Por primera vez esto se hace en Rotary Club de Venado Tuerto. Estamos muy felices. Tenemos 14 becados y bueno, y despacito vamos a ir creciendo. Pero esto se hace con el apoyo de empresas que todos los meses aportan para las becas terciarias y universitarias. Tenemos un banco de elementos ortopédicos que es el mayor del sur de Santa Fe, con más de 500 elementos ortopédicos que se vuelcan a la comunidad y se alquilan a precios muy acomodados,
pero el mayor éxito de esto es que el elemento está disponible y un elemento nuevo, un elemento de calidad, un elemento que se puede usar. Esos son algunos de los programas. Después tenemos la Expo Educativa una vez por año, tenemos el Venadito de Oro una vez por año, donde distinguimos a personalidades de Venado Tuerto, tenemos el Mejor Compañero, donde se premia a los mejores alumnos elegidos por sus compañeros de todos los colegios secundarios del último año. Esto es muy bueno porque acá no se tienen en cuenta las notas, sino se tiene en cuenta la calidad ética, moral, la empatía que esos jóvenes, hombres y mujeres del mañana, tienen en su desempeño con sus compañeros. Estas son algunas de las actividades. El Rotary nuestro, como todos los Rotaries del país y del mundo, es muy activo y bueno, estamos muy felices y muy orgullosos. Ahora el próximo viernes van a salir los Reyes Magos, que todos los años recorren la ciudad también. Así que actividad hay. Bueno, muy bien. Y Carlos Boneto, cuando fue presidente, siempre recuerdo una gestión muy activa y una expresión que hizo a la hora de asumir que me gustaría como cierre que la vuelvas a decir, porque es un hallazgo, si se quiere, ¿no? De una palabra que golpea la palabra revolución. Y vos hiciste una acepción de la misma que me parece bueno que la puedas describir sintéticamente, porque es un lindo modo de plantear una sociedad mejor. Sí, a mí me tocó presidir en época de pandemia, con lo cual todas las reuniones, yo tuve 3 reuniones presenciales con los socios de las 48, 50 reuniones que hay por año. Todas las reuniones fueron por Zoom y en nuestra gestión y como consecuencia de la pandemia, o sea, Rotary no tiene per se dinero, lo que hace es un gestor gestionario unir eh, partes. Surge la necesidad de una máquina de aféresis en el hospital local a efectos de obtener plasma y otras prestaciones que la máquina de aféresis tiene y nos pusimos a trabajar. Trabajamos junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobierno local, la municipalidad y nosotros. En 8 días, este, no solo conseguimos el dinero para la máquina de aféresis y sus consumibles, sino que ese monto se duplicó y se superó. Nosotros recaudamos $120.000 oficiales en ese momento y entonces se entregó todo al hospital, se rindió cuentas a la sociedad en un éxito tremendo de la sociedad venadense que cuando es convocada detrás de un proyecto serio y confiable, colabora. Y yo no me canso de agradecer a la sociedad venadense, a las empresas, a las personas. Hemos visto gestos solidarios tremendos que te golpeaban el corazón y te lo dejaban abierto al medio de la emoción. Hubo momentos que gestionábamos emociones, pero tenemos N anécdotas maravillosas de la calidad humana de los venadenses y de las personas y empresas de la región, porque fue un proyecto regional, dado que el hospital es regional. Así que eso fue maravilloso. Y lo que tú te refieres es que cuando asumimos, yo hablé de revolución, pero es reevolucionar, o sea, volver a evolucionar, crecer, expandir la conciencia, expandir la mente, generar empatía con las personas, trabajar en las emociones, trabajar en los vínculos, que es lo mejor que tenemos. Los seres humanos somos seres gregarios que necesitamos estar juntos, necesitamos respetarnos, necesitamos amarnos en el buen sentido de la palabra, no en el amor sexual o el amor de pareja, sino el amor en general. Nuestro vocabulario es muy limitado. Los griegos tienen, para la palabra amor, tienen un montón de palabras. Nosotros solo tenemos una. Pero en la medida en que respetemos, que seamos éticos con con quienes tenemos enfrente, con quien tengo al lado, respeto, empatía, ponerme en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente, podremos construir una sociedad mejor.
Excelentes las miradas, las reflexiones, así que un gusto haber hablado contigo y qué mejor que terminarla de esta forma, esta charla, ¿no? Con una serie categórica de expresiones que realmente bien vale la pena tener en cuenta. Carlos Boneto, muchísimas gracias por esta comunicación. Está empezando el año, el mejor de los deseos, por supuesto, y ya habrá oportunidades también en el transcurso de esta temporada de tener nuevas comunicaciones, nuevas charlas que siempre nos enriquecen. Ha sido un gusto y, por supuesto, el mejor de los deseos para vos y para tu familia. Y para Alanza Cook Gracias. también. Gracias. Todas las bendiciones para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por el espacio que siempre nos das. Y bueno, todo lo mejor para este 2023 y sigamos trabajando. Perfecto, muy bien.